Bien, ya hemos iniciado la grabación. El día de hoy vamos a aperturar la unidad número 5 de física, la que se trata de dinámica lineal. Antes de ingresar al tema de dinámica lineal, hagamos un resumen de lo ya avanzado hasta el momento. Hay dos temas que son muy importantes estudiar previamente antes de ingresar a ver lo que es dinámica lineal. Primero, uno es el tema de cinemática. En cinemática, ¿no? Una parte de la física mecánica que en realidad trata de estudiar solamente el fenómeno del movimiento, nada más. No estudia qué causa el movimiento ni nada por el estilo. Solamente estudia el fenómeno del movimiento, ¿no? En consecuencia, nos dice que en base a la trayectoria vamos a tener tipos de movimiento. Trayectoria pues es el trazo, la línea imaginaria que nosotros podemos ver, ¿no? Cuando, ¿no? O podemos dibujar cuando un móvil está experimentando el fenómeno del movimiento, ¿no? Que puede ser una línea recta, puede ser una curva, puede ser un círculo. Si es una línea recta, vamos a tener dos tipos de movimiento, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme y el otro es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo que en física, pues en colegio decíamos MRU, MRV, ¿no? Y hablo de móvil porque a veces Movimiento. en algunos casos hablamos en algunos ejemplos hablan de moto, o personas, carros, pelotas, pero en realidad es un móvil, porque no nos interesa qué forma tiene el móvil, si es un auto o si es una pelota, es independientemente a eso, ¿no? Simplemente se estudia el fenómeno del movimiento y en él hemos visto varias fórmulas, ¿no? Tanto de cinemática en MRU como en MRUU. Pues bien, luego en el tema de estática, ¿no? Pues se ha buscado definir sobre todo una de las magnitudes derivadas más importantes para este estudio, que es el tema o la magnitud de la fuerza, ¿no? La fuerza que se mide en el sistema internacional en newtons, ¿correcto? En el sistema internacional la fuerza se mide en newtons. Existe otro sistema, el sistema imperial, donde obviamente la fuerza, o sistema inglés también se llama, ¿no? Donde la fuerza se mide en libras fuerzas, ¿no? Raras veces se utiliza. No significa de que no se utilice o no se use otros sistemas en nuestro país, sí, en nuestro país es multisistemas, ¿no? Y he puesto varios ejemplos. Cuando vamos a comprar la gaseosa es en litros, es un derivado del sistema internacional de volumen, pero también vamos a comprar combustible y no nos venden en litros, no nos venden en galones, que es el sistema inglés o imperial, ¿no? Entonces la fuerza es una magnitud derivada porque para que nazca esta magnitud eh, se necesita pues dos fundamentales, ¿no? Ya vamos a ver ahorita. Pero dentro del sistema internacional también tenemos otras submedidas de la fuerza. Vale decir, eh, cuando las fuerzas son muy pequeñas se puede utilizar, por ejemplo, las medidas de DINA, ¿no? Eh, Ahí tenemos una herramienta para medir el dinamómetro, ¿no? O también podemos medir la fuerza según la atracción de la gravedad, ¿no? Que para nosotros comúnmente llamamos pues peso, ¿no? El peso también es una fuerza, es la fuerza que ejerce la atracción gravitatoria del planeta, en este caso planeta Tierra, sobre tu masa. Entonces, cuanto más masa tengamos, más peso vamos a experimentar, ¿no? Obviamente, pues esto va a depender también de la fuerza de atracción, ¿no? Pero como todos estamos en el planeta Tierra, salvo los astronautas, todos experimentamos ese tipo de fuerza. Entonces aquí hay que hacer una aclaración en el tema
sobre todo nuestros amigos, el sistema de salud que utiliza, ¿no? Kilogramo. No, mire, ¿cuánto pesa acá el niño? Tantos kilogramos, 20 kilogramos, 20 kilos, dice, ¿no? O cuando ustedes van a comprar, "Oh, dame 3/4 de kilo", dice, ¿no? Dame 1 kilo de tal. En realidad, no olviden que el kilogramo es unidad de masa, es masa, no es peso. Entonces, en vista de esto, tenemos otra unidad de fuerza, es el kilopondio, ¿no? KP se escribe, o kilogramo fuerza también. Entonces, ya haciendo la aclaración, está correcto decir kilogramo fuerza, ¿no? Pero ya en el común, en el diario, cuando uno habla, siempre dice kilogramo, ¿no? No agrega el nombre de kilogramo fuerza. Pero bueno, ahí está, ¿ya? Y para medir pues el peso, ya saben que se utiliza instrumentos de medida como son pues las balanzas, ¿no? Las antiguas que son al estiramiento o a la compresión de algunos resortes, ¿no? O las más modernas, pues en base a sensores digitales, ¿no? Bien, todo esto entonces nos abre campo a lo que es la dinámica lineal. Y debemos nosotros recordar, y si nunca lo han visto, pues hay que aprender, que este tema de estática, cinemática y ahora se engloba en dinámica, tiene mucho que ver y responder en base pues a las leyes de Newton. No vamos a ser abogados, pero se llaman así. Sir Isaac Newton, pues un matemático físico prominente, una eminencia científica, en lo personal sí deja mucho que desear, pero una eminencia científica al fin y al cabo. Newton, ¿no? Eh, había establecido unas leyes que nosotros lo conocemos normalmente en los textos de física, en los textos básicos de física los conocemos como las leyes de Newton, ¿no? Son tres: primera ley, segunda y tercera. La primera ley es la ley de la inercia, la que nos dice que todo cuerpo que está en reposo quiere seguir estando en reposo, o todo cuerpo que está en movimiento a velocidad constante quiere seguir en movimiento en velocidad constante, a no ser que una fuerza actúe sobre ella. Por ejemplo, esta ley de la inercia la experimentamos nosotros, o seguramente habrán sentido o habrán observado, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en nuestro ómnibus, en el servicio público, acá llevamos Jumbo, ¿no? Cuando está avanzando el carro, tú estás normal, cogido ahí en la baranda, ¿no? Y si el carro frena intempestivamente, ve un pasajero, frena rápidamente, ¿no? No nos avisa cuando va a frenar, pues nuestro cuerpo, como ha estado en movimiento, pues quiere seguir estando en movimiento, pues quiere seguir avanzando. Si no tenemos de dónde agarrarnos, pues nos vamos hacia adelante. Y pasa exactamente lo contrario cuando acelera. Cuando nuestro cuerpo está en reposo, nuestro cuerpo quiere seguir estando en reposo, según la ley de la inercia. Y cuando el carro acelera, si no tenemos de dónde cogernos o si no estamos muy bien sentados, pues nuestro cuerpo va hacia atrás, ¿no? Esto observamos también en los pasajeros de las motos lineales. Cuando al pasajero no le avisan, no le comunican, pues si el chofer arranca, inicia el movimiento así rápidamente, raudamente, pues por la ley de la inercia el pasajero va a quedar ahí, va a caer, pues no, va a quedarse ahí, ¿no? Esto observamos nosotros en el día a día, se cumple. La tercera ley de Newton, me voy a saltar a la tercera ya. La tercera ley de Newton, también llamada la ley de la acción y reacción, nos dice que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario, ¿no? No olvidemos que podemos estar en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Una calle, una pista es un ejemplo de ello, ¿no? La calle es la dirección, ¿no? Pero hay motos que van en sentidos contrarios, ¿no? Uno va de izquierda a derecha, otro va de derecha a izquierda, manteniendo obviamente su carril para evitar accidentes. Lo mismo se cumple en la tercera ley de Newton. Esta ley explica, aunque no se ve, ¿no? Esta ley explica ciertos fenómenos. Por ejemplo, ¿por qué no cuando nosotros caminamos en el piso, en el suelo, por qué no nos hundimos sobre él? ¿No? Porque nuestro peso está ejerciendo sobre la planta de nuestros pies una acción en el piso. Esa es la acción. La reacción, que se llama
reacción normal, ¿no? Que hemos visto en el tema de estática, es la fuerza que se opone y está en contra, o sea, en dirección contraria, perdón, sentido contrario a la fuerza del peso. Obviamente esto no es insuperable, ¿no? Cuando a veces se excede esta fuerza, se termina uno hundiendo en el piso, ¿no? Caso, por ejemplo, cuando uno camina pues sobre lodo, sobre barro, tierra humedecida, no es capaz de ejercer la suficiente reacción y terminas pues hundiéndote hasta cierto punto. Y también esta ley, tercera ley de Newton, pues ayuda a desmentir algunas escenas clásicas de las películas que nosotros vemos, ¿no? No sé si ustedes alguna vez habrán visto que el héroe, ¿no? El protagonista de la serie, de la película, coge el arma y dispara, ¿no? Impacta en el malvado, en el malhechor, y este sale, ¿no? Aparte, cuando recibe el impacto de la bala, cae a un par de metros, ¿no? Como volando. Esto es desmentido, obviamente, porque si eso fuera cierto, esa es la acción. La reacción tendría que salir también para el que está disparando. O sea, acá les permito graficar, ¿no? ¿No? Si una persona dispara un arma, ¿no? Si una pistola dispara un arma y le impacta al malhechor en la película, ¿no? Eh, si esta persona estaba inicialmente acá y sale disparada a un metro, pues la persona que dispara el arma también, por la misma ley de Newton, tendría que salir disparado un metro hacia atrás, ¿no? Y en realidad no pasa eso, pues, ¿no? De lo que sí, los que alguna vez han disparado una escopeta o han visto en YouTube cómo dispara una escopeta, pues hay un culatazo que llaman, ¿no? Hay una especie de choque. Y ese choque pues se siente acá en el omóplato o en las muñecas cuando están disparando una pistola. Pero no es suficiente como para que la persona salga a disparar. Pues, ¿no? Desmitifica esa película, ¿no? Es una película, pues no necesariamente en las películas se cumplen las leyes de Newton, ¿no? Una exageración muy, pero muy, muy grosera que ustedes pueden ver. No sé si ustedes alguna vez han visto una película de Tarantino. ¿Cómo se llama esta película? Django, ¿no? Se está ambientada en la época de la esclavitud y todo eso. Pero si ustedes ven, ¿no? Cuando disparan, sale metros disparado el que recibe el tiro. Obviamente esto no está correcto, ¿no? Las leyes de física no se cumplen ahí. Y generalmente no se cumplen en las películas, ¿no? Entonces es la tercera ley de Newton. Y la última, ¿no? Que me he saltado la segunda porque es parte de nuestro tema ahora. La segunda ley de Newton nos dice que cuando uno ejerce, ¿no? Una fuerza sobre un cuerpo, pues este va a experimentar un movimiento, ¿no? Que es proporcional a esa fuerza. Y esta fuerza hace de que este movimiento de esta masa, de este cuerpo que tiene una masa, experimente una velocidad, ¿no? Entonces, experimenta una velocidad, experimenta un cambio de velocidad, por lo tanto va a experimentar entonces una aceleración, ¿ya? Entonces, bien sencillísima es la fórmula o ecuación de esta ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la única fórmula que debemos recordar, ¿ya? La fuerza es igual a la masa de un cuerpo multiplicado por la aceleración. Esta es la fórmula, la segunda ley de Newton, es la fórmula o es la ecuación que nos permite conocer por qué un móvil experimenta el fenómeno del movimiento. Recuerden que en la cinemática, a la cinemática no le interesaba la causa. Oye, ¿por qué se ha movido? No, no le interesa. Simplemente estudia el fenómeno del movimiento, ¿no? En la dinámica sí. En la dinámica se utilizan las ecuaciones, las fórmulas que hemos aprendido en el tema de cinemática. Se utilizan las ecuaciones y fórmulas que hemos visto en el tema de estática y se utilizan acá. ¿Ya? Entonces no se dejen de repente engañar por esta simple fórmula que les escribo acá. Fuerza igual a masa por aceleración. No es la forma más simple de resumirla, ¿no? En algunos libros usted lo va a encontrar sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración del sistema. También se permite.
Profe, pero ¿por qué cambia? Ah, muy bien. La primera se utiliza cuando solamente tenemos un cuerpo, un móvil, ¿no? Una sola fuerza. Y la segunda se utiliza cuando tenemos varias fuerzas. Varias, no una, sino varias, dos, tres, cuatro. Es más, puede ser que en algún libro ustedes vean, si son curiosos, que pone así, ¿no? Sumatoria de las fuerzas en el eje X. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Profe, ¿por qué se da eso? Bueno, se da porque a veces el movimiento se presta o se da en el eje X, o sea, en la horizontal, y a veces el movimiento se presta o se da en el eje Y, en la vertical. Pero en este estudio de esta unidad no vamos a ver el caso en el que se dé en ambos al mismo tiempo, ¿ya? O es en el eje X o es en el eje Y. ¿Ya? Un poquito más de física más avanzada es aquella donde al mismo tiempo se observa que hay una fuerza que está moviendo el cuerpo horizontalmente y también verticalmente, ¿no? Sobre todo se da pues en el movimiento en tres dimensiones, pero bueno, es otro tema, ¿ya? Muy bien, entonces, para abordar el tema de dinámica lineal, es netamente el estudio de una de las leyes de Newton. ¿Cuál exactamente? De la ley de la segunda ley de Newton, que nos dice que todo cuerpo, ¿no? Al ser, o toda masa, porque el cuerpo tiene una masa, toda masa al ser sometida hacia uno con una fuerza, este va a experimentar pues una aceleración constante, ¿no? Las aceleraciones, no olviden, la aceleración es constante. En el tema de MRV lo que varía es la velocidad. Muy bien. Eh, Vamos, caramba. Si voy a detallar más el tema de cinemática en cuestión teórica, repito, es porque en la mayoría de las evaluaciones de esta unidad, perdón, de física, del curso de física, la mayor parte de las preguntas son teóricas, ¿ya? No todas, obviamente. A veces cambian. En una unidad es mitad, mitad. A veces en otra hay más preguntas teóricas y otras para cálculo. Pero siempre se mantiene el complemento teórico. O sea, no es 100% para calcular. Por eso es importante que el alumno se dé un tiempo pues de revisar el material y todo lo demás. Bien, ¿qué es la dinámica lineal? Como dice ahí, es una parte de la mecánica que analiza la influencia de las interacciones entre los cuerpos sobre el movimiento, sobre su movimiento mecánico. Bueno, resumiendo, nosotros a veces siempre decimos mecánica o mecánico, el tipo o el profesional que nos arregla algún desperfecto en la moto, ¿verdad? No. Desde el punto de vista físico, la mecánica es una de las ramas de la física y dentro del estudio de la mecánica están pues la cinemática, como les decía, y la estática. Entonces la dinámica es parte del estudio de la mecánica, ¿no? Entonces, la dinámica es una parte de la física, vale decir, es una subdivisión de la mecánica, ¿no? Que se encarga del estudio de las interacciones entre las fuerzas y cómo estas fuerzas hacen que los cuerpos se muevan. Entonces, a la dinámica le interesa el por qué se mueve un cuerpo. No solamente estudiar su movimiento, sino el por qué, ¿no? ¿Por qué se mueve? ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Y como les decía, pues acá en el tema de dinámica, se trata pues del estudio de la segunda ley de Newton, ¿no? De la segunda ley de Newton, no de la primera, ¿no? No de la tercera, la segunda ley de Newton, ¿ok? Para que quede claro esto, porque seguramente hay una pregunta teórica de esto. Y aquí ya vamos ya al detalle. Como la fuerza, ojo, como la fuerza es una magnitud derivada, ya, y según la fórmula ya podemos entender por qué es derivada, ¿verdad? Porque utiliza la masa, que es una magnitud fundamental, y utiliza la aceleración, que también es una magnitud derivada. Entonces, cuando yo creo una magnitud en base a otras dos o más, ya no es fundamental, es derivada, ¿no? Recordemos que las magnitudes se pueden dividir en fundamentales y derivadas. Fundamentales son aquellas que no se crean en base a otras, como los colores, como nos han enseñado en primaria, ¿no? Los colores primarios. En cambio, hay otros colores que se pueden crear combinando, combinando estos colores primarios iguales en las magnitudes.
En el sistema internacional, no olvidar que la masa se mide, acá voy a hacer el checklist, la masa se mide en kilogramos. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando multiplico kilogramo por metro por segundo al cuadrado, lo que voy a obtener es la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional. En el sistema internacional la fuerza se mide en Newton y se representa por la N mayúscula, ¿ya? Se representa por la N mayúscula. No olviden que hay ciertas magnitudes que se representan en mayúscula porque están en honor a un científico, a un descubridor, a un investigador, o por hacer referencia a algún nombre, ¿no? Ahí está Newton, es un ejemplo. Hercios, Pascal, Kelvin, son clásicos ejemplos, ¿no?, de magnitudes que se representan por letras mayúsculas, ¿ya? Porque la regla general es que las magnitudes se representan por minúsculas, salvo esta excepción. Bien, acá también nos hace un hincapié del peso, ¿no? Como les decía, el peso también es un tipo de fuerza, ¿no? Y para calcular el peso, miren, el peso le representan por la letra W mayúscula. En este tema, el peso, la fórmula cambia a masa por G. Esta G que ustedes observan acá, equivale a la aceleración de la fuerza de la gravedad, ¿ya? Entonces, que normalmente se maneja en 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero, en algunos libros, en algunas páginas web, le redondean a 10, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el autor quiere evitar trabajar con números decimales, quiere que todo salga en números enteros, ¿no? Para no distraer el cálculo en situaciones ¿no?, de aproximaciones decimales. Entonces, el peso también es una fuerza, ¿no? El peso siempre, no olviden que la fuerza es un vector, ojo, ¿ah? No olviden que la fuerza es un vector. El vector del peso siempre apuntan hacia el centro de la Tierra. Vale decir, el peso de un cuerpo siempre va a apuntar hacia abajo, siempre, ¿ya? Entonces, es un dato que es implícito, o sea, no nos van a, en un enunciado de física clásica, no nos van a decir, tener en cuenta que el peso apunta hacia el centro de la Tierra, no, no es un dato que a nosotros ya debemos saber. Igual que la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad es un dato que nosotros ya universalmente debemos conocer, ¿no? Que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y acá nos ven un ejemplo, ¿no? Que un hombre adulto tiene una masa de 70 kilogramos, ¿no? Y queremos calcular, pues, cuál será su peso, ¿no? Y ahí está su peso en newtons, ¿no? En newtons. Tengan en cuenta de que cuando uno va normalmente a pesarse, uno extrae el valor de kilopounds, o sea, kilogramo fuerza, que también es un valor de magnitud de fuerza. Generalmente se utiliza para el común denominador de las personas, pero para un ambiente de laboratorio, de estudio, un ambiente técnico, se toma la magnitud de la fuerza en newtons. ¿Ok? Muy bien. Fíjense en este caso, es un caso típico, mire. Acá observamos en este ejemplo un bloque, ¿no? Tiene forma vista desde la parte frontal, tiene la forma de un rectángulo. Este bloque está sobre unas ruedillas, ¿no? Para facilitar su movimiento. Y observamos que este bloque tiene una masa de 6 kilogramos. Pero, fíjense, y sobre él horizontalmente están actuando dos vectores en la misma dirección, pero sentidos contrarios. Si ustedes observan, tengo el vector de 18 newtons y el vector de 42 newtons. Ambos son vectores fuerza, son fuerzas. Solo que el de 42 está empujando de izquierda a derecha y el de 18 es lo contrario, de derecha a izquierda, como tratando de impedir, ¿no?, de hacerle la contra a al otro vector, ¿no? Normalmente en los casos de dinámica no nos indican hacia dónde va el movimiento, ¿cierto?
pero uno ya debe intuir por sentido lo común. Si hay una fuerza de 42 que va de izquierda a derecha y hay una fuerza de 18 que va a lo contrario, de derecha a izquierda, entonces mi sentido común me dice que el movimiento de este bloque va hacia la izquierda-derecha. ¿Por qué es importante establecer en estos estudios el sentido del movimiento? ¿Por qué? Porque después cuando estamos ya efectuando algún cálculo, todos los vectores o fuerzas que coincidan con el sentido del movimiento se tomarán como positivos. Y todos los vectores o fuerzas que no coincidan, sino van en sentido contrario al movimiento, eso sí se van a tomar como negativos. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos la solución, por acá está solucionado, miren, aplica la misma fórmula, fuerza igual a masa por la aceleración, salvo que aquí hace un detalle, ¿no? Como el movimiento va de izquierda a derecha, entonces lo que estamos haciendo es restar 42, que es positivo, porque el vector de 42 va en el mismo sentido que el movimiento, menos el vector de 18, es negativo porque va en sentido contrario. Entonces ahí se resta y se calcula o se termina calculando el valor de la aceleración, ¿no? Si ustedes ven este mismo ejemplo de repente en algún otro libro, acá va a notar de repente que el autor ha hecho un plano cartesiano, ¿no? Este es un extra, de repente si se encuentra, si son curiosos, ¿no? El autor hace un plano cartesiano donde tiene el eje X y el eje Y, y luego dibuja, ¿no? Hay un vector que va de izquierda a derecha, que es de 42, y otro vector que va de derecha a izquierda, que es de 18. Entonces luego hace una sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, y luego continúa todo esto, ¿no? De repente ustedes pueden observar en algún libro que hace todo ese trabajo previo antes de llegar al cálculo, lo cual está correcto, ¿no? En ambas formas está correcto. En una es directa, en otra es donde pone más detalle, ¿no? Pero vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? En cambio acá, miren, nos habla de, si ustedes pueden ver en la imagen, acá observamos que una grúa está sosteniendo a un carrito de carreras, ¿no? Entonces, así como hay cuerpos que experimentan movimientos en el eje horizontal, pues también habrá algunos que experimentan movimiento verticalmente, sin, ojo, sin caer en el tema de movimiento de caída libre, ¿ya? Perdón. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, en un ascensor. Recuerden que en edificios de más de 5 pisos y hay ascensores, ¿no? Hay algunos que acá tienen ascensores. Las grúas, ¿no? Las grúas. Entonces, si el movimiento se da verticalmente, aquí se tendría que hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Ahí está. Entonces, la sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a masa por aceleración en el eje donde se está dando el movimiento. Si acá quisiera efectuar una sumatoria de fuerzas en X, pues tendría que ser cero, porque ningún movimiento se está dando horizontalmente. Por lo menos en la imagen no nos indica, ¿no? En el otro caso, en el primer caso que hemos visto, acá también, si desearíamos, podríamos efectuar una sumatoria de fuerzas en el eje vertical Y, pero necesariamente tendría que ser cero, porque ningún vector se está moviendo o está empujando el móvil y el móvil no está experimentando ningún movimiento en el eje vertical. Vale decir, arriba o abajo, ¿no? Entonces hay que hacer ese detalle por si alguno de ustedes se encontraría de repente este, alguna forma distinta de desarrollar este caso en física en otros libros, ¿ya? Muy bien. Hasta acá el complemento teórico. ¿Alguna otra una pregunta? Si tienen ustedes, les escucho. Una duda, un comentario. En el pool de ejercicios que nos pone el mismo material teórico, ¿no? Vamos al primero. Es bien sencillo en realidad. Atentas, atentos. Nos dice el enunciado. ¿Cuánta tensión debe resistir una cuerda que se emplea para acelerar
un automóvil de 1600 kilogramos a 0,4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, vamos a apuntar entonces nuestros datos. Nos están hablando acá de un automóvil, ¿no? De un auto, de un carro, ¿no? Vamos a poner la imagen de un carro para que nos ayude en nuestro cálculo. A ver, vamos. Acá está un carrito, hacer un recorte. Carrito. Acá mismo lo voy a poner, ¿ya? Allí está. Pequeño para que se adapte al... Entonces, este auto, pues, está... Obviamente va a avanzar por acá, ¿no? Que es el suelo, la pista. Está siendo tirada, pues, por una cuerda, ¿no? Obviamente esa cuerda va a experimentar... Las cuerdas experimentan el fenómeno de la tensión. Y normalmente se representa por la letra T, ¿no? Claro, porque las cuerdas tienen una tensión máxima, ¿no? Por más indestructible que parezcan, pues si se pasa la tensión máxima, lo que normalmente ocurre es que la cuerda comience a romperse, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dato tenemos? Pues tenemos la masa de este auto, que tiene una masa de 1600 kilogramos. Y además de eso se quiere alcanzar una aceleración de 0,4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces nos piden calcular la tensión. Y usted puede decir, profe, pero acá en las fórmulas que nosotros hemos visto, no vemos nada de tensión, hablamos de fuerza. Efectivamente, la tensión es un tipo de fuerza. Es un tipo de fuerza que experimentan las sogas, las cuerdas, los cables, las cadenas también. ¿Ya? Es más, cuando uno va a la ferretería y compra una soga, una cuerda, si es estandarizada, debe tener una normativa que nos indique en la etiqueta de la cuerda o del envase donde uno se compra, cuál es la tensión máxima que soporta, ¿no? Por ejemplo, tensión puede ser 10 kilogramos fuerza, 100 kilogramos fuerza, una tonelada de kilogramos. Ah, muy bien, entonces con esta cuerda puedo hacer una fuerza o levantar algo que pese tanto, ¿no? Eh, Obviamente las estandarizadas, pero también pues hay cuerdas que en el mercado local nos venden por metros, ¿no? No sabemos más o menos cuánto es su tensión máxima, uno más o menos puede intuir, pero puede ser que cambie, ¿no? Sobre todo uno busca cuerdas, cables, sogas que tienen ese valor de su tensión que soporta para hacer trabajos o actividades o tareas más específicas, ¿no? Más específicas, ¿no? Pero si seguramente ustedes van a colgar su guineo que has traído de tu huerto ahí en tu techo para que madure, para que no le come el pajarito en la huerta. Realmente una tensión pues no está calculando con precisión, ¿no? Un aproximado. Bien, entonces acá también voy a hacer o ejecutar una sumatoria de fuerzas en X y siempre será masa por aceleración, ¿no? Profe, ¿por qué en X? Porque el movimiento se está dando horizontalmente. Acá lo voy a desarrollar, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración. Muy bien. Y como podemos intuir, nuestro sentido común nos dice que el movimiento de este auto va a ir hacia allá, ¿no? Entonces, todos los que coincidan en la misma dirección serán positivos. Y efectivamente, vemos que hay una sola fuerza, hay un solo vector que es la tensión, ¿no? Será positivo. Y este es igual a la masa por la aceleración. No hay más vectores, solamente hay una. Tensión es igual a la masa, que es 1600 kilogramos, por la aceleración, que es 0,4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, y esto es pues una operación matemática en donde la tensión es 1600 por 0,4, ¿no? C por 4 es 24, llevo 2, 4 por 1, 4, más 2 que llevo 6, y solamente creo que hay un solo cero, ¿no? Y eh, kilogramo multiplicado por metro por segundo al cuadrado siempre da newtons. Entonces, caramba, qué pulso. Entonces, la tensión con la cual está siendo jalada este carro bajo esas condiciones es de 640 newtons.
¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Muy bien. Yo les recomiendo